Buenas noches, queridas mujeres Jovel. Bienvenidas a este espacio diseñado por el Señor, para nosotras y por nosotras. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida Adriana Cañizares, que ya la tuvimos en días pasados dándonos una hermosa charla y hoy tenemos el privilegio de escucharla nuevamente con un tema bien especial. Entonces, sin más preámbulos, Adrianita, el auditorio es todo tuyo. Shalom para todas. Es un gusto, es un placer estar otra vez con ustedes. Es un Shalom. privilegio. Ya. ¿Cómo están todas? Están muy tímidas hoy. Hoy vamos a ver un tema bien interesante. Vamos a ver si alcanzamos a verlo todo. Y quiero que empecemos con una oración para que sea el Eterno guiándonos en esta charla que vamos a tener. Bendito Abacadosh, Señor, en esta noche nos ponemos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor, por el día que ha pasado, Señor, y por el nuevo que estamos empezando. Nos ponemos delante de ti, Señor, en esta noche. Queremos, Padre, estudiar un poco sobre tu palabra, Señor, tocar algunos temas, Señor, un poco álgidos, pero sabemos, Señor, que es necesario hacerlo en muchas ocasiones. Te ponemos, Señor, esta charla delante de ti. Pedimos que nos guíes con tu Ruach HaKodesh, Señor, que sigas tú tocando, Señor, las fibras de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, y que podamos salir todas edificadas en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, Alejita, entonces si me vas ayudando con la presentación. Le puse un título que inicialmente iba a ser algo muy genérico, ¿no? Como Yeshua conoce el corazón del hombre, pero en esta noche lo que se hizo, para esta charla lo que se hizo fue, entonces como título, Yeshua conoce el corazón de la mujer. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Listo, perfecto. Entonces, tomé como base unos pasajes del Evangelio de Juan, del libro de Juan el Bautista o el Inmersor. El Señor me ha estado inquietando mucho a leer, leer, escuchar los evangelios. A veces nos centramos mucho en todo lo que tiene que ver con Torah y con Tanaj, y no es que esté mal, pero hay que tener viva esa llama de todo lo que hizo nuestro amado Yeshua. Y la forma de hacerlo es cuando nosotros recorremos esos pasajes donde se cuenta todo lo que él hizo. Las que estuvieron en la charla pasada que di, vimos que hay una gran cantidad de mujeres en las historias y en todo lo que de lo que se va contando de Yeshua. Hay muchas mujeres que jugaron un papel muy importante en el ministerio, como apoyo, que el Señor hizo cosas con ellas, con sus familias, ¿sí? Entonces, he estado como en ese sentir. Entonces, el primer pasaje que tomé como guía fue Juan 2:25, donde dice, esta parte en específico dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Estamos sacando solamente este versículo como del contexto, aunque ahí él está siendo sometido a una de esas pruebas que muchas veces era sometido por lo que decía, por lo que hacía, de parte de los fariseos, de parte de los sacerdotes, de todo el mundo que lo quería acusar, pero él siempre estaba un paso adelante porque ya él no solamente estaba viendo la actitud de las personas, sino conocía el corazón de cada uno de ellos. Pero es algo que se hace a nivel global. Yeshua conoce el corazón de cada una de nosotras, ¿sí? Lo conoce, así nosotros no hablemos ni digamos lo que hay en él. Y eso, cuando pasamos del capítulo 2 del libro de Juan al capítulo 3, lo primero que nos encontramos es que Yeshua se encuentra con un personaje importante que es Nicodemo.
y él lo va a instruir acerca de un tema, ¿sí? Solamente tomé algunos versículos, todo el pasaje, si lo quieren leer de pronto más detalladamente, pues es el de Juan, capítulo 3, del 1 al 13. Pero tomé algunos versículos que son como puntuales. Entonces dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Yeshua. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Eso le responde Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Perdóname, nace del espíritu. O te sorprendas, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Me regala la siguiente. Aquí es algo que lo está confrontando. Nicodemo es un personaje importante, un personaje religioso, alguien que tiene conocimiento de Torá y supuestamente tiene un conocimiento espiritual. Creo que todas las que nos reunimos a través de este link en el Zoom, todas tenemos algún conocimiento, sea poco, mediano, mucho, de la palabra del Señor, de lo que hace Dios. Así que en alguna medida nos podemos estar pareciendo a Nicodemo. Y a lo que nos empieza a mover el Eterno es a que nosotros miremos si nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento o no. Y para nosotros saber si hemos tenido un nuevo nacimiento o no, debemos hacer una introspección, debemos mirar hacia adentro y empezar a ver nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Entonces vamos a entrar ya en el tema. Es un tema un poco sensible el que he elegido para esta noche y es el de abuso o violencia sexual. He tomado como referencia, me regalan la siguiente, la reglamentación en Colombia, porque sé pues que también pues mujeres de otros países pueden llegar a ver la charla si no están conectadas hoy, luego pues al ver la charla, ¿sí? Entonces que de pronto se tenga claridad de que si he tocado una ley o una definición es conforme al Estado colombiano, aunque pues, digamos que a nivel mundial van a ser muy similares. Entonces la ley que establece esto y que rige es la ley 1146 del 2007 del Estado colombiano, donde vamos a ver qué es la violencia sexual. ¿Me regalas la siguiente, Alejita? Estos apartes que yo he tomado, los he tomado de la página del bienestar familiar, ¿sí? Que es la entidad que se encarga de todo lo que es la niñez y la adolescencia. ¿Por qué he querido tomarlo desde ese punto de vista? Porque si bien es cierto, esta noche puede que este tema nos toque, lo he querido también enfocar de una manera preventiva, ¿sí? Para que nosotros, si vamos a mirar hacia adentro de nosotras, también empecemos a mirar a nuestro alrededor y podamos ser no solamente alguien que está recibiendo, sino alguien que puede empezar a hacer diferencia en donde esté, porque es un tema que nos atañe a todos. Entonces, lo que se define como violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos utilizando la fuerza, cualquier forma de cohesión física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existente entre la víctima y entre el agresor. Me regala la siguiente. Esta es la definición. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual la anterior, Alejita, gracias. La violencia sexual se presenta de muchas formas, todas con graves consecuencias. Por eso es importante que reconozcamos sus diferentes manifestaciones. El abuso sexual, el niño, la niña o el adolescente
que es tocado, acariciado, besado indebidamente o que involucra aprovechamiento de la edad, condición de discapacidad o incapacidad preexistente, o violación o asalto sexual, acceso carnal violento. El victimario o victimaria utiliza violencia física, fuerza o amenaza, explotación sexual. El niño o la niña adolescente es utilizado con fines sexuales por otras personas, recibiendo la víctima o un tercero un pago en dinero o especie. También trata con fines de explotación sexual. El niño, la niña, el adolescente es desarraigado del lugar donde vive y explotado sexualmente. Violencia sexual en conflicto armado, actos de violencia sexual que cometen contra niños y adolescentes en el marco del conflicto armado. Si ustedes se dan cuenta de todo lo que nosotros leemos acá, no necesitamos salir de Colombia. Desafortunadamente, todo lo que está consignado acá pasa en nuestro país. Hay unos temas que solemos tocar con mi hija menor, con Charlize, acerca de todo esto. Ella es muy analítica. Y cuando nosotros echamos una mirada hacia atrás, podemos ver que era muy común en mi mamá, en mi abuela, en mi bisabuela, que le cuenten a uno historias como que el papá usaba de las niñas en casa, el tío, el primo. Inclusive hay un pueblo en Colombia donde el incesto es tan fuerte que en ese pueblo solamente hay personas engendradas entre la misma familia y todos tienen cualquier cantidad de desórdenes genéticos y de trastornos no solo físicos sino mentales, porque se volvió común que entre ellos tuvieran relaciones sexuales, donde se normalizó como tal el abuso sexual o la violencia sexual. Es algo que desafortunadamente en nuestro país siempre ha estado, por mucho tiempo ha permanecido y se tomaba como si fuera algo normal. Si ustedes de pronto empiezan a indagar en sus familias, ustedes van a encontrar la tía, la abuelita, el primo, que le ha contado que desafortunadamente, sobre todo en el casco rural, en las zonas rurales, le decían, pues no diga nada, le pasó eso, no diga nada. Era como normal que se tuvieran ciertas conductas de abuso, tan normal que parecía, que quiero ponerme como primer ejemplo. Tal vez hoy para mí es más fácil hablar de esto, pero hace unos años no. Y algo que de lo que hemos logrado en estas charlas de mujeres es que no solamente toquemos unos temas, sino que nosotros demos testimonio de lo que nos ha pasado, para que no sean unos casos como idealizados, sino que seres normales, seres de carne y hueso, que no solamente tenemos virtudes, sino también hemos pasado por cosas difíciles. Cuando yo estaba como entre los 10 años, 10, 9, como entre 9 y 12 años, pues nosotros estudiábamos en la escuela de la zona, y yo tenía una compañerita de la escuela, que éramos pues de la misma edad, pero ella tenía un hermano que era muy mayor, tan mayor que era muy cercano a la edad de mi mamá. Y él iba a recogerla a ella a la escuela, y nosotros éramos muy amigas, y a veces pues yo pasaba a la casa de ella me invitaba que para que tomáramos onces, pero se empezó a volver como más frecuente que el hermano nos acompañara y nos llevara a tomar algo, que a comer helado, que nos llevara al parque, que pidiera permiso para que a mí me dejaran ir a la casa de ellos. Y se empezó a hacer muy amigo de mi mamá. Pero pues algo que yo empecé a notar era que cuando él se me acercaba, cuando él me tocaba, me abrazaba, no era algo como una persona que le genera a uno confianza, sino sus manos se iban a donde no debían irse. No me gustaba. Él le llevaba a mi mamá regalos y se iba a visitarnos y siempre se inventaba un plan para que saliera con la hermana.
pero era como aprovechando esos momentos para poder estar cerca de mí. Y yo le decía a mi mamá que no me gustaba, que a mí no me gustaba que él se me acercara. Pero creo que uno de los momentos más horribles es cuando eh, yo jugábamos como en un lote baldío que había al lado de la casa. Y, perdón. Y nos, jugando, no sé, yo estaba en sandalias y me corté un pie y me tuvieron que coger muchos puntos, como 10 puntos. Entonces yo pues no volví a la escuela. Y entonces él muy preocupado fue a la casa con la hermanita que era de mi misma edad. Y entonces empezó a ir seguido a visitarnos. Y en una de esas que fue a visitarnos, llegó con el paquetico de lo que me llevaba y se me acercó y me abrazó y desafortunadamente mi primera experiencia con alguien que me diera un beso en la boca fue de un tipo casi de la edad de mi mamá. Y fue algo realmente asqueroso, invasivo, incómodo. Y cuando digo que es algo que se generalizó en nuestro país es porque aunque yo le decía a mi mamá que no me gustaba el señor, pero yo no sabía cómo decirle que él era abusivo conmigo, mi mamá como que, pero nunca lo entendió. Tanto que yo empiezo a crecer con una idea de volverme más fuerte, porque eso va en el carácter de cada persona y cómo enfrente sus situaciones, ¿sí? Yo puedo empezar a volverme, que es lo que vamos a ver. Si quieres, pasa a la siguiente, Alejita, y vamos viendo. Aquí en esta, tome algo. El corazón y la mente se unen, ¿sí? O sea, lo que me pase a mí emocionalmente y lo que está en mi cabeza van a ser una unión de piezas que, según lo que a mí me esté pasando, va a afectar todo mi ser, hasta mi cuerpo. Y coloqué allí una cita que es: al oír Yeshua, le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y no solamente es por estar enfermo físicamente, sino que puedo tener enfermo mi corazón y puedo tener enferma mi mente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tomé unos términos muy modernos, porque es a lo que se pueden estar viendo enfrentados nuestros chicos hoy en día. Digamos que nosotras estamos como, algunas de las que estamos en esta charla, estamos como en medio, ¿no? De esa transición de las mamás que antes fueron muy recatadas, desafortunadamente vistas en medio de mucho machismo, y las de la siguiente generación, que ya nos liberamos un poco más, ¿sí? Pero ya viene la siguiente, que tiene acceso a tecnología y una cantidad de cosas y una cantidad de libertades, y se han levantado un poco de tabús que se tenían, pero también ha venido algo de libertinaje que nos expone. Entonces, cuando yo les digo que al tener esa experiencia con este tipo, además de que mi mamá no entendía, que yo empiezo a crecer, a darme cuenta que me ronda, que es alguien que me acecha, simplemente trataba de no estar nunca sola con el tipo, porque sabía que me tocaba a mí sola, porque pues nadie me iba a guardar ni me iba a proteger. Pero no quiere decir que todo el mundo reaccione de esta manera, y no quiere decir que a mí no me haya afectado. Desafortunadamente el tipo tenía comportamientos y al paso de los años cada vez se acercaba más a la familia, al punto de que pues él se casó, tuvo hijos, y conocí la esposa que llegó a trabajar justo enfrente de la casa donde vivíamos nosotros. Y pues yo le tenía miedo a él, no sé, mi primer novio yo lo tuve como a los 13 años, porque en mi mente estaba de que si yo iba a hacer algo era porque yo lo decidiera, no porque alguien viniera a usarme, no porque alguien quiso aprovecharse de mi condición, ¿sí? Pero eso es lo que vino pasando en mí, es que se empezaron a despertar cosas que no debían despertarse tan a temprana edad. Y en mi forma de defenderme fue: yo voy a elegir mi vida sexual, yo voy a elegir qué es lo que voy a hacer, que a mí nadie me venga a imponer, nadie, que nada me vaya a forzar a hacer algo que yo no quiero. Y durante esos años de crecimiento, lo único que se puso en evidencia es que el hombre llegó inclusive a abusar de sus propias hijas, porque era un pederasta, sencillamente era eso.
y tal vez yo consigo un novio buscando la protección de un hombre, porque pues yo no vivía con mi papá, vivía con mi mamá y mi padrastro, pero pues era como si no tuviera nadie, porque pues nadie me iba a proteger de ese hombre. Tal vez tener un novio me iba a ayudar a tener una figura masculina a mi lado que me protegiera de ese abusador. Y aún así sufría persecución de él. Saben que yo tan niña ya tenía una pareja. Pero entonces una de las cosas que uno se puede llegar a empezar a exponer por el abuso que uno pueda llegar a tener y que o alguien no lo escucha a uno o uno no sabe expresarlo o quien está alrededor de uno le parece normal la situación, porque tal vez al cabo de los años lo que yo analicé desafortunadamente, mi mamá tuvo que ver en el campo muchas cosas donde era casi normal que esas cosas pasaran, donde desafortunadamente a familia muy cercana de alguna de las tías, su esposo abusó de sus hijas y ella siguió viviendo con él y fue perfectamente normal. Y entonces uno empieza a mirar, ¿no? Entonces cuando uno empieza a mirar a su familia y ver cuántas maldiciones generacionales hay y cuántas cosas espirituales pueden estar atacando. ¿Por qué tomé el pasaje de Nicodemo? Porque el nacer de nuevo es eso. No es entrar al vientre de mi mamá, es dejar todo y como le dice en ese pasaje, hay que nacer del agua y del espíritu. Cuando se baja las aguas, cuando se hace una tevilá, ese es un acto de ascensión, de que yo dejo que muera esa parte en mí y tengo una nueva vida, ¿sí? Pero eso es un proceso, son etapas, son muchos nacimientos los que yo voy a ir teniendo hasta que yo pueda realmente tener ese nacimiento como una nueva persona. Y eso no va a ser de la noche a la mañana, ni que hoy acepte a Yeshua y mañana ya estoy completamente sana. No, porque por eso el versículo anterior que decía que el enfermo es el que necesita al médico. Y el médico, nuestro médico espiritual y nuestro médico en todas las áreas emocionales es Yeshua. Entonces toquemos estos dos temitas. Aleguita, tú me vas avisando el tiempo porque yo soy de las que hablo. Entonces, estos dos términos que encontré me causaron curiosidad cuando estaba haciendo esta charla, porque tal vez cuando yo era más niña, a lo que uno se podía haber expuesto, y no digo que en mi casa, pero sí pasó que con niños de la cuadra, algún papá tenía o algún hermano tenía revistas pornográficas o material de pornografía que lo dejaban mal ubicado y algún pícaro iba y lo encontraba y uno terminaba viendo cosas que no debía ver. Y uno dice, no, es que estamos en un tiempo de libertinaje, es que ahora, no, lo que pasa es que los padres a veces no tienen cuidado de los entornos en los que están sus hijos y a los que los pueden ver estar exponiendo y no se dan cuenta y no lo saben. Yo diría que al día de hoy no, mi mamá no tiene ni idea, tal vez todas esas cosas de niña cuando fui a visitar a mis amiguitos de la cuadra, cuántas cosas en sus casas uno llegó a ver que no debía haber a su corta edad, o a lo que se pudo exponer con los amigos o supuestos amigos que se tenían en casa, como mi abusador, que gracias a Dios pues no pasó a mayores, pero no quiere decir que no afecte. Entonces estos dos términos, uno es grooming, que tiene que ver con toda la evolución digital, ¿sí? Y grooming, online grooming es acoso o abuso sexual en línea, ¿sí? Y estas formas de acoso son delictivas, ¿sí? Que implican que un adulto se pone en contacto con un niño, una niña o un adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de integración, de interacción y peligro, desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Ese es uno, grooming, para que no estemos desactualizados con nuestros chicos. Y el otro es el sexting. Para mi sorpresa, cuando empiezo a averiguar acerca del sexting, ¿sí? Yo lo vi como algo que no es bueno, ¿sí? Y es la acción de filmarse, sacarse fotos con contenido sexual, erótico, pornográfico y enviar esas imágenes o videos a una persona de confianza por medio del celular u otro dispositivo electrónico, ¿sí? Es una práctica hoy en día normal.
de hacer esto, es parte de lo que explora la nueva generación en su sexualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como se ha normalizado esto, encontré páginas de colegios, de instituciones. Por ejemplo, esta parte de esta definición la tomé de una página gubernamental de Argentina, ¿sí? Y hay todo un desarrollo de cómo guiar a los padres para que puedan orientar a sus hijos en el sexo, para que no se utilicen luego las imágenes, los videos o lo que ellos comparten en la exploración de su vida sexual, y que se vuelva algo viral y pornográfico. No tiene sentido, pero a eso es a lo que está enfocada esa página que encontré y muchas partes que encontré, y es algo normal, no se ve como nada malo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la tecnología ahora nos da para que los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres ingenuas, los hombres ingenuos y los que quieren hacer cosas, empiecen a tener este tipo de prácticas y se pueda uno ver involucrado en... Ya digamos que es muy común ver, ¿no? Que los artistas se ven en escándalos, que porque publicó un video donde estaban teniendo sus relaciones íntimas y que luego los chantajea. Y, ¿no? Sí, eso lo hicieron con su consentimiento, pero desafortunadamente muchos abusadores lo están usando con los niños. Entonces, tal vez si a nosotras en nuestra generación llegaba a la casa el abusador, ahora es más terrible porque el abusador puede estar remoto, ¿sí? Y puede hacerse pasar por un niño, por un adolescente y lograr este tipo de acceso de una manera incorrecta a la vida sexual y al abuso, porque esto es abuso. Dentro de todo el tiempo que he dictado clase a niños, en algún momento en la comunidad donde estaba hace muchos años, me ocurrió algo, y es que yo tengo pues mis redes sociales, tengo Facebook, no soy alguien que publique mi vida ahí, pero es un muy buen radar para sondear a todo el mundo. Y dentro de eso me llegó una invitación y la foto de perfil era un ángel, un chico blanco con alas blancas. Y me causó curiosidad, me voy a ese perfil y empiezo a mirar a ver quién es un amigo en común que tengo con esa persona que me está solicitando la amistad. En ese tiempo, yo siempre colocaba una foto con mi hija Charlize, siempre estábamos las dos en la portada. Si yo cambiaba foto, siempre estábamos las dos. Yo lo que pensé fue que tal vez algún niño del colegio o algún amiguito de ella había pensado que ese era el perfil de ella. Cuando yo entro a mirar todos los contactos que tenía este perfil, todos eran niñas entre 10, 13 años, máximo 14 años, todas eran niñas. Y dentro de esas niñas encontré una de la iglesia donde nosotros íbamos en ese entonces. Y esa niña en ese momento tenía 9 años. Y se supone que Facebook pone una edad límite para que abran su perfil, que son 10 años. Esto quiere decir que la niña fue ayudada por alguien para que colocara una fecha diferente de nacimiento para que se le pudiera crear el perfil en Facebook. Yo me quedo pues bastante alarmada porque es una niña de esas que son grandes desde pequeñas, que son muy acuerpadas, que son muy desarrolladas, que uno las ve y no son unas niñas frágiles, pequeñas, sino siempre han sido trozuditas. Ella a los 9 años ya tenía un cuerpo casi de una chica que está entrando a la adolescencia. Pero vaya sorpresa, cuando yo llego a la iglesia, llego, abordo a la mamá, y le digo, ¿cómo es posible que su hija tenga Facebook? Fui atrevida porque me le fui de frente. Le dije, ¿cómo es posible que su hija tenga Facebook? Su hija tiene 9 años. Ella me dice, ¿cómo así que tiene Facebook? Sí, esa es la cuenta. Yo ese día me llevé mi portátil, entramos, conectamos, miramos y nos la llevamos a que ella entrara y ella nos dijo, sí, es que mi papá, no vivían juntos los papás, es que mi papá me abrió el perfil de Facebook. Y entonces entramos a mirar el perfil y cuando nosotros empezamos a ver el perfil, resulta que la niña se hablaba con este tipo del perfil del hombre que me estaba pidiendo, del hombre que me estaba pidiendo a mí, haciendo la solicitud de amistad, y la niña estaba teniendo esto, sexting. Estamos hablando de muchos años, estaba teniendo sexting. Una niña de 9 años se tomaba fotos cuando llegaba al colegio, que su mamita estaba trabajando, ella se tomaba fotos y le enviaba al tipo.
Y entonces ella le mostraba las piernas, le mostraba la cola, le hacía poses, ni siquiera estaba desnuda, pero era una niña de 9 años muy desarrollada para su edad. Pero ella ya estaba teniendo un encuentro sexual con alguien que aparentemente era un chico. Entonces, todo estaba mal desde el principio, porque desde que le crearan un perfil y que no estuviera supervisado por un adulto, entonces ellos se van a someter ¿a qué? A grooming y a sexting, ¿sí? Ya, lo que les digo, ya no necesito ir a la casa, no es en el colegio, no, sino por las redes sociales va a pasar esto. Y el papá de la niña era un soldado profesional, se ponen a revisar el perfil y rastrean el perfil y era un hombre, un mexicano que tenía unos 45, 48 años. Y a eso era a lo que él se dedicaba con esos perfiles falsos. Entonces ese es el grooming. ¿Y qué hacía con la niña? Sexting. Entonces, a este tipo de cosas van a empezar a zanjar. Me regala la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que va a empezar a llegar a zanjar en las personas que se vean sometidas a todo esto? Y esto no solamente le va a pasar a los niños, lo que yo les decía al inicio. Quiero enfocarle en algo preventivo, pero no quiere decir que ninguno de nosotros haya de pronto ya pasado por algo así, o que no se pueda someter a algo de esto, o no le haya pasado en casa. Pero puede ser aún peor hoy en día, que la tecnología rompe barreras. Ya usted no necesita estar en un lugar con esa otra persona para ser abusado, ¿sí? Entonces, hay formas de detectar. Esta información la tomé de una página del gobierno de Estados Unidos, donde se dan algunos apartes de cómo puedo yo detectar y cómo puedo yo prevenir el abuso, porque yo como padre tengo que hacer presencia, pero también tengo que ponerme en lo otro. Si yo alguna vez fui sometido a este abuso, vamos a ver si de pronto algo de lo que estamos viendo en esta presentación lo tengo y lo estoy viviendo, y tal vez no se lo he dicho a nadie, tal vez ya estoy casada, tal vez ya tengo hijos, pero nadie sabe el dolor que yo llevo por dentro por lo que tuve que vivir, ¿sí? Porque lo dice la frase común, la procesión va por dentro. Entonces, ¿cómo se puede detectar? A nivel del cuerpo, ¿qué puede pasar? Que los niños presenten dolor, picazón, enrojecimiento o sangre inexplicable en la parte genital. ¿Qué puede también pasar? Que pierdan el apetito o tengan dificultad para tragar. Puede haber aumento en las pesadillas o pueden mojar la cama, ¿sí? O aumentar, si de pronto de vez en cuando el niño pequeño lo hace y si esto se incrementa, eso es una señal de alarma. También pueden haber alteraciones en la higiene. Estas son algunas de las que podemos llegar a ver. Entonces, es muy importante que a nuestros niños, a nuestras niñas, aún a nuestros adolescentes estemos muy pendientes si hay cosas que no son normales. O sea, yo debo conocer a mis hijos. Yo debo conocer a mis hijos. Si vivo con alguien, si tengo un amigo, si yo veo que algo está pasando, o sea, esas son señales de alerta. Porque desafortunadamente a veces los niños tienen marcas en su cuerpo y el niño por miedo no dice qué fue lo que le pasó. Y dice que se cayó, que se raspó, que se golpeó, que jugando. Pero si yo no tengo el conocimiento y el acercamiento así a mi hijo, tal vez yo no perciba que es que alguien le ha abusado sexualmente. Porque hay pérdida de apetito o dificultad para tragar, por lo que a veces los niños tienen que hacer en esas situaciones de abuso, ¿sí? No sé qué tan viable ser muy gráfico en este ambiente, pero si a un niño se le ponen en conductas sexuales siendo tan pequeñito, para él va a ser algo que le va a producir asco, repulsión, al punto que cuando ya vaya a comer, lo único que en su cabeza va a estar es a lo que fue sometido. Entonces esto puede traer desórdenes alimenticios. Las pesadillas, a veces si yo guardo silencio, no tengo ninguna de las otras señales, pero yo tengo una lucha por dentro, pueden haber alteraciones del sueño. Entonces a eso también hay que ponerle cuidado. Y aún puede pasar que nosotros ya hayamos crecido o que estemos siendo sometidos
a este tipo de vejámenes y estemos teniendo este tipo de reacciones también en nuestro cuerpo. En cuanto a la alteración de higiene, me causaba curiosidad que qué pasa, que algunos niños cuando han sido abusados, o algunas jóvenes o adolescentes, como no quieren que nadie vea lo que le pasó, entonces a veces no quieren ni siquiera quitarse la ropa que tienen puesta. Se vuelve como su disfraz, entonces se empieza a alterar inclusive hasta la higiene. En la siguiente, el comportamiento. La persona, el niño, el adolescente, la mujer, se puede volver introvertido o tímido o con la apariencia de estar en trance, como que está por allá ido, elevado. A eso hay que ponerle cuidado si hay ese tipo de comportamientos con nuestros niños o con quien esté alrededor de nosotros. Pueden haber explosiones de ira o cambios bruscos de humor, ¿sí? En cualquier momento puede explotar, puede gritar, puede patear, puede golpear. Puede haber ansiedad, puede haber depresión. Y dentro del comportamiento también podemos ver, y que es algo con lo que yo me familiarizaba mucho, y es evitar ciertas personas y lugares. Si a usted su hijo le dice que no quiere ir a un lugar, o si le dice que no quiere estar con una persona, no lo obligue. Puede que aún no haya sido sometido al abuso, pero ya siente el peligro. Gracias a esto, pude yo evitar que mis mismos hijos se sometieran en el jardín y en el colegio a este tipo de cosas. Porque si ellos daban una señal de alarma, decirme, no quiero estar con esa persona o no quiero estar en ese lugar, a mi cabeza inmediatamente venía lo que a mí me había pasado, así que yo le preguntaba por qué, o qué pasa, o no lo obligaba a estar en ese lugar. Entonces, no pensemos, o sea, si alguien llega de visita y usted le dice, ay, dele un beso, si le dice que no, no, ¿por qué? Si el niño siente que no está cómodo en eso, no debe ser obligado ni a abrazar, ni a darle la mano, ni a sentarse a las piernas de nadie. Hay que respetar el espacio de los niños porque nosotros podemos estar haciendo que estén expuestos a un abuso. Entonces, todo lo que estamos viendo esta noche es preventivo, pero tal vez ya nos pasó a alguno de nosotros y debemos tomarlo como experiencia para poder ayudar a otros que puedan estar siendo abusados o que estén expuestos a este tipo de cosas. En cuanto al lenguaje, puede pasar que nosotros veamos en los niños que tienen conocimiento sobre asuntos, lenguajes o comportamientos sexuales inusuales para su edad. Desafortunadamente, hace muy poco se vio un caso de unos niños como de 7 años que abusaron a otro. Uno dice, un niño tan pequeño, ¿cómo tiene en su cabeza eso? ¿Sí? Y entonces todo el mundo se escandalizó que por qué esos niños se dieron así. Vayamos al trasfondo. ¿Cuál de esos niños está siendo expuesto a ese abuso que lo que hace es replicarlo con sus compañeros? Porque si un niño tiene comportamientos sexuales estando muy pequeño es por imitación o porque quiere reflejar en otro lo que le está pasando o lo que ha visto. De aquí que debemos tener mucho cuidado en casa a nivel de pareja. Nuestros hijos deben estar cero, lejos de poder ver a sus padres en situaciones íntimas, porque o se normaliza el comportamiento para el niño o se abre una ventana, una puerta para que sea abusado porque el niño ve que esto es normal, o de pronto, me regala la siguiente, el niño lo que va a hacer es que va a empezar a comportarse de una manera diferente a la que debería tener según su edad. Después de exponerse a muchas de estas cosas que ya hemos visto, pueden haber unas secuelas o unas consecuencias. Nada que hacer, esto no va a pasar por encima sin tocar el corazón y la mente de la persona que se vea expuesta a este tipo de abusos. Pueden haber trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima y problemas con las relaciones sexuales. Eso puede marcar a una persona completamente. Yo les decía, mi reacción, ¿qué fue?
protegerme, autoprotegerme y pensar que yo debía elegir así fuera muy chica. Eso hizo que yo fuera precoz en muchas cosas. Yo a los 16 años ya estaba embarazada, a los 17 años ya tenía mi primer hijo, y tener mi hijo mayor es una bendición, pero todo fue dándose muy rápido, aceleradamente, truncando muchas cosas que tal vez yo quería estudiar, yo quería hacer, pero no porque por ciertas decisiones que yo tomé, porque no quería que nadie me obligara a hacer ciertas cosas, y no iba a permitir que nadie me abusara, sino que yo tenía en mi mente que yo iba a decidir sobre mi cuerpo, me llevó a tomar decisiones que no eran todavía acorde a mi edad, ¿sí? Y así empezó toda mi vida corriendo. Hace un momento hablábamos con Aleja de que algunas cosas que uno deja de hacer y se termina sintiendo frustrado. ¿Por qué? Porque uno se salta etapas, muchas veces por necesidad económica. Adrianita, ¿me escuchas? Estás con el micrófono apagado. Listo, voy a dejar una... Está silenciado tu micrófono, Adrianita. Hola, volvimos. Listo. Voy a dejar abierto el otro dispositivo porque es que se cayó el internet, entonces cualquier cosa quedó conectada con los datos. Bueno, entonces estábamos hablando que los trastornos que pueden llegar a presentarse son trastornos de depresión, ansiedad, baja autoestima y problemas inclusive con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque pues esto me va a afectar, nada que hacer, va a afectar porque yo puedo sentirme que soy culpable de haber propiciado la situación, o me siento ansioso porque no le puedo contar a alguien lo que me está pasando. Baja autoestima porque ya el solo hecho de que alguien haya abusado de mí o haya intentado abusar hace que yo me sienta menos o me sienta más pequeño, me sienta vulnerable, y si yo quiero esconder lo que me pasó porque no tengo confianza de contárselo a nadie, entonces yo lo que voy haciendo es como metiéndome en un caparazón y va a empezar a bajar mi autoestima. Y en cuanto a las relaciones sexuales, puede llegar a generar problemas, porque si yo tuve un abuso, puedo tener los dos extremos, que yo me vuelva muy precoz en estas cosas y quiera explorar y llegue a vivir cosas
que tal vez antes no había pensado que lo puedo hacer porque se despierta esto apresuradamente, o no quiero que nadie me toque, voy a tenerle ya miedo al contacto con otra persona porque lo único que me va a traer como recuerdo fue el abuso que tuve, ¿sí? Entonces, por eso vemos que es algo preventivo, pero es algo que de pronto muchas mujeres se han tenido que someter en su casa, con su primo, con su tío, con su papá, inclusive con su mismo esposo, cuando son forzadas a tener las relaciones, no de una manera santa, correcta, en amor, sino en abuso, con violencia, con maltrato, y eso se vuelve ya un abuso sexual y violencia sexual. Hay unas consecuencias psicológicas a largo plazo, hay alteraciones emocionales y relacionales, ¿sí? Claro, emocionalmente yo me voy a ver afectado. Yo puedo, lo que hablábamos, puedo volverme retraído, puedo volverme tímido, alejarme, puedo tener cambios de ánimo todo el tiempo, me va a costar de pronto relacionarme con personas. Entonces, aquí empiezan a verse muchas cosas que hoy en día todo es normal, ¿no? Pero desafortunadamente, muchos de los casos que uno ve de mujeres que se vuelven lesbianas o hombres que se van hacia el homosexualismo es porque han tenido un abuso, ¿sí? Entonces, si yo como mujer fui abusada por un hombre, tal vez me siento más cómoda con una mujer. No, o sea, no lo estoy normalizando, pero es mucho de lo que se ve. Porque si el sexo masculino fue el que me hizo a mí daño, tal vez mi congénere femenino no me va a tratar así, siento que voy a estar realizada con ella que me entiende. Y lo mismo los hombres, ¿sí? Porque lo que sucede es que muchos niños o adolescentes cuando son abusados, mi cuerpo lo quiera yo o no, es un cuerpo sexual por todas partes. Y algunos empiezan a sentirse culpables porque en medio del abuso sintieron algo de placer y le sumo que es un abuso, entonces o yo no quiero saber del sexo femenino, sino que quiero irme más hacia el sexo masculino como hombre, porque lo asocio a ese abuso, pero también a un momento donde me sentí placenteramente. Es una cantidad de cosas. Yo no puedo normalizar que alguien tenga una preferencia porque sí, ¿sí? Si uno empieza a revisar la vida de muchas de estas personas, han tenido muchas de ellas abusos desde muy pequeños. Y eso los lleva a tener este tipo de relaciones sexuales. Entonces, si hay un problema que se genera psicológicamente en cómo me voy a relacionar o con el otro sexo o con el de mi mismo sexo. Hay sentimientos de culpa y de vergüenza, lo que decíamos hace un momento. Yo me siento culpable porque puedo llegar a pensar que hasta yo mismo propicié que se hiciera el abuso, dificultades para interpretar las claves personales y mantener vínculos sanos. Hay personas que pues empiezan a tener relaciones realmente muy tóxicas y dependientes después de los abusos. En cuanto a comportamiento, quise traer, acotar algo que me llamó mucho la atención, es que al ser expuesto por un ejemplo a pornografía antes de los 7 años a un niño, que el lóbulo frontal de su cerebro todavía no puede procesar racionalmente la información de tipo sexual, aunque no se haya abusado sexualmente, solo que haya sido expuesto a desnudos, a pornografía, así no lo hayan tocado, no lo hayan accedido carnalmente, solo que haya sido expuesto a eso antes de los 7 años, su cerebro, el lóbulo frontal no tiene todavía la madurez para entender ese comportamiento. Así que es absurdo lo que quieren proponer, que los niños y las niñas decidan qué quieren ser, porque es que no haya una madurez en su cerebro para siquiera procesar esta información. Así que muchos de estos niños, ¿qué es lo que pasa? Que son inducidos a esas conductas sexuales. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que van a empezar desde muy pequeños a tener comportamientos sexuales inapropiados desde muy pequeñitos? ¿Sí? Y es lo que se está viendo hoy en día. No podemos normalizar que se le diga a los niños que ellos elijan qué ser, porque es que un niño antes de los 7 años no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Su cuerpo es para sus relaciones fisiológicas, para todo ese desarrollo, no para tener relaciones sexuales. Pero si yo a un niño le estoy hablando de sexo desde que está en el jardín, pues yo lo que estoy haciendo es induciéndolo
a tener comportamientos sexuales desde muy pequeños. Eso es lo que ha traído la mal llamada educación sexual. No es que yo no le deba explicar, es la forma en que yo le enseño y desde qué edad. El cambio que hicimos, por ejemplo, de colegio de mi hija, de un colegio del Estado a pasarlo a un colegio cristiano, es porque estando en cuarto de primaria, ella era la representante del curso y la llevaban a las charlas de sexualidad y yo me quedé escandalizada porque ella llegaba sabiendo más de la materia que yo, teniendo 9 años. Y lo que se está haciendo no se está educando, se está induciendo a conductas sexuales cuando el niño todavía no es maduro para esto. Y eso es abuso. Esto es abuso. ¿Me regala la siguiente? Y creo que no vamos a alcanzar a hacer todo este proceso porque ya son las 8:30. Tal vez haya para hacer una segunda parte. En estas siguientes diapositivas hay algo que se llama el mapa de las emociones. Quería de pronto que pudiéramos analizar un poquito de eso, pero creo que ya el tiempo no lo da. Cada una de las emociones que me comunica, cómo debo expresarla. Entonces, algunas de las emociones que yo tengo es alegría, tristeza, rabia. ¿Me regala la siguiente? Dolor, compasión, pasión y miedo. ¿Sí? Creo que trabajaremos en una próxima ocasión en esta parte. Pero el objetivo inicial de la charla es tocar un poco de pronto ese tema del área sexual. Si fuimos abusados de alguna manera, o si fuimos abusadas de alguna manera, o si fuimos forzadas a tener ciertos comportamientos antes de la edad que debía ser por una persona de autoridad, por un conocido, por un familiar. Esto ha traído consecuencias mentales, físicas y emocionales. Y tal vez eso es lo que no nos permite a nosotras crecer espiritualmente. Tal vez es lo que no nos permite sentirnos realizadas como mujeres. Y aún tener la figura de Dios un poco alejada porque alguna figura de autoridad nos abusó. Entonces, la invitación es a que hagamos un análisis de las cosas que hayamos vivido y como le dijo Yeshua a Nicodemo, podamos tener un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento está haciendo una introspección, mirando hacia adentro. Si me siento culpable de lo que pasó, poder entregarle eso al Señor. Para mí no fue fácil entregarlo, pasaron demasiados años, aún siendo creyente en mis primeros años como cristiana, me perseguían acosadores sexuales, donde fuera, en el bus, en el trabajo, era una cosa absurda, hasta que el pastor de la iglesia me dice, oye Adrianita, porque pues un día de ayuno me acerco y le cuento, así como abuelo de pájaro, es que no sé, siempre me pasa, me encuentro a algún de esos enfermos en el bus, en el trabajo, en la calle. Me dice, ¿tú no has pensado que eso es algo espiritual? ¿Algo que te pasó o algo que pasó en tu familia? Él sin tener conocimiento pues, de nada de lo que yo había vivido, me llevó a hacer eso, otra introspección y darme cuenta que en que esta persona trató de abusar de mí, logró accederme de algunas formas, pero no logró, gracias a Dios, a ningún acceso carnal, pero sí a vulnerarme y a violentarme porque no era lo que yo quería y me sentía completamente desprotegida, pero eso abrió una puerta para que ese tipo de cosas me pasaran todo el tiempo. Y lo que empecé a hacer fue ayunar. Empecé a ayunar y a orar y a romper con todo esto, a romper con estas cosas y averiguarle a mi mamá, averiguarle a la tía, averiguarle a todo el mundo si habían pasado cosas similares en la familia. Y sí, esto se expande con unos espectros impresionantes porque a veces las mujeres no hablamos de esto, y menos los hombres. Y empezar a orar y ayunar, ayunar, para que el Señor me hiciera libre de esto y yo pudiera
perdonar, crecer y sanar muchas áreas de mi vida, no solo emocional, sino también sexual, porque en todo se ve afectado, absolutamente todo se ve afectado. Pero también no solamente mirar hacia atrás, sino el no tener, eh, el no callarse, porque ya yo a mis hijas, a mis hijos les contaba las cosas, y también eso hizo que ellos en ciertas edades donde a mí me habían pasado cosas empezaran a cuidarse, porque lo que empezamos a detectar es que a la misma edad es como si la maldición generacional llegara a atacar. Y si está la puerta abierta, va a venir y va a atacar a esa persona sin importar si es de una familia o no creyente. El que usted asista a una iglesia, que sus hijos hayan nacido en el seno de un hogar creyente, no les hace infalibles y no los protege 100%, porque a veces por no hablar, por no decir, por no orar lo que se debe orar, por no hablar lo que se debe hablar, se abren esas puertas y vienen a tratar de devorar la siguiente generación. Entonces, en esta noche, la invitación es a esa, que analicemos nuestros entornos, a que miremos, a veces ni siquiera tenemos conciencia de que tuvimos abuso, pero cuando se tocan este tipo de temas, el Señor trae a memoria y podemos entender por qué tenemos problemas digestivos, en los riñones, en el colon, o por qué tengo problemas de tensión muscular, o por qué tengo problemas en mis huesos. Muchas veces todo esto lo que está haciendo es somatizando heridas en mi mente, en mi corazón, en mi alma que se manifiestan en mi cuerpo. Por ahora, hasta aquí el tema, tendríamos para hablar hasta para hacer una vigilia, pero por ahora, hasta aquí. No sé si alguien tenga una pregunta, tenga alguna duda, quiera aportar algo, o podemos ya finalizar orando. Mucho silencio. Buenas noches, Hola, Marta. Hola. ¿Qué va a dar, Anita? No, pues, darle las gracias porque estos temas no son tan fáciles de tratar y realmente sí se me hacen muy importantes. Creo que, pues, así como tú dices, les puede pasar a muchas personas, hoy en día también siguen pasando tremendamente y desafortunadamente los padres no creemos en cuando los llegan con cosas así, o ni siquiera, como tú dices, nos damos cuenta, ¿no? Y de verdad que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios de estar pendientes de nuestros hijos y no confiar en que es admirable y los valores de ese tema tan en la sociedad. ¿Soy solo yo que la escucho entrecortada? Martica, te estamos escuchando entrecortado. Bueno, La perdimos. Sí, creo que se desconectó. Bueno, no sé si tengamos más preguntas o algún aporte al tema de la charla. Sí, yo, Alijita. Dale, Y Norita. sí, es esto a partir de psicológico, porque pues a nosotros allá en el hospital San Ignacio nos llegaba casos de abuso sexual y uno que me dejó, pero a mí pues siempre pues como un trauma ahí que llegó una chica, estaba con un amigo y esperando a otros amigos y se internaron en el Parque Nacional y abusaron terrible de ella. Fue un abuso muy violento. Fueron 3 tipos y al amigo pues lo golpearon, la llevaron al San Ignacio y ella es muy ida, demasiado ida. Y pues
tocó sacar el kit de violación, que es un kit que le daban por medicamentos para esas personas que llegaban pues, en ese momento de violación. Entonces, yo creo que las secuelas quedan tan grandes porque esa niña llegó en una mirada tan fija en un punto que yo creo que ella se acordaba en ese momento de todo. Y el que me hablaba era el muchacho, pero la niña no, esa chica no hablaba, ella tendría como 25 años por lo menos, o 24, algo así, pero ella quedó psicológicamente mal. Y pues no sé hasta dónde pueda llegar esa parte em, emocional y psicológica, porque fue el trauma en ese momento. ¿Hasta cuándo más o menos esa persona quedaría con esos recuerdos y ese momento que esa niña, porque de ahí después de que la vio el médico, la pasaron por ginecología y ya por psicología, pero no sé cuánto tiempo puede tardar una persona en, en quedar con esos recuerdos y cuánto tiempo puede ella como evolucionar, como ya decir ya no más de ese trance que pasó. Pues Nora, eso, lo que decíamos hace un rato, eso va a depender de cada persona, porque lo que pasó en ella está en trance, puede que ella en ese momento ni siquiera está acordándose de lo que pasa, simplemente lo que hizo fue generar un bloqueo en su cerebro y se aísla, ¿sí? Sí, Se aísla, sí, ya se pero aisló. puede que esta persona entre en una depresión profunda, puede que intente suicidarse, empiece a hacerse daño, y todo va a depender de cómo ella pueda y las personas que tengan en su entorno que la ayuden a superar. Los recuerdos van a estar siempre allí, pero porque pues uno como ser humano no olvida este tipo de cosas, pero la cosa es cuando, si ese recuerdo me sigue haciendo daño, como que me entierran el cuchillo todo el tiempo cada vez que me acuerdo, o a medida que pasa el tiempo puedo recordar, pero eso ya no duele de la misma manera, porque mentir nunca más me va a afectar, porque fue algo que me agredió no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, psicológicamente. Entonces todo va a depender del entorno y de ella y de los que tengan a su alrededor para que la ayuden a superar esto. Bueno, tenemos una última intervención, Isabela Saray. Si quieres, puedes encender tu cámara y hacer la pregunta o el aporte que tengas. Hola, buenas noches. Ay, la cámara no me está molestando. Cuéntanos, Ya, Isabel. ya, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Ivonne Camargo. Tú eres Ivonne. Primero quiero agradecerte porque muy interesante tu charla. Salí de trabajar y venía escuchándola en el carro. Creo que esta parte, la parte que tú decías, que solamente no las personas que están alrededor de nosotros, ¿sí? Pueden afectar a nuestros hijos, sino la parte de la tecnología. Digamos que en Colombia yo veía esta parte, yo vivo en Orlando, Florida, veía esa parte como les explico, diferente a como uno lo ve en estos países. Aquí la tecnología va muy diferente, o sea, lo que explicabas de cómo los niños ingresan por Facebook, sí, hay más aplicaciones. Escuchaba un testimonio de un niño que jugaba esos juegos que se meten ellos y juegan compartidos. También es así utilizan los violadores estos juegos, se conectan con los niños y de un momento a otro los intuyen a verse. Entonces a este niño contaban que pues se empezó a jugar con una niña, empezaron a charlar y todos se vieron, se fueron, el niño fue violado. Gracias a Dios, pues obviamente él quedó en un hospital, trató de recuperarse, pero entonces todas estas charlas también nos ayudan como papás a estar muy pendientes de nuestros hijos, no solamente de las personas que están alrededor de nosotros, sino de cuánto tiempo ellos están dedicados a un simple juego, porque este mundo, o sea, vamos avanzando de una forma que nuestros hijos corren un peligro que nosotros no nos imaginamos. Entonces, nada, quería agradecerte, me gustó mucho esta charla y pues ojalá hayan más charlas como estas y más ayudas para nosotros los papás seguir estando pendientes de nuestros hijos.
Gracias, Ivonne, por tu aporte y sí, tienes razón. Nosotros somos igual subdesarrollados y no le damos todo el uso a la tecnología, pero si los peligros son muchísimos, en este momento ya no tiene fronteras. Bueno, Alejita, entonces, si quieres oramos para finalizar. Creo que nadie más tiene aporte y ya vamos muy pasados en el tiempo. Esperamos podernos ver en una próxima ocasión para continuar con el tema. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche nos ponemos delante de ti, Señor. Solo tú conoces, Señor, las fibras de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Solo tú sabes por qué has permitido, Señor, que se toque este tema en esta noche, Señor. Mira a cada una de estas mujeres, Señor, que están hoy conectadas a esta charla y aquellas que las verán, Señor, en un futuro, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, para traer a nosotras sanidad, Señor. Solamente, Señor, el enfermo es el que necesita del médico, pero tú eres el médico y el sanador, Señor, de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor, y de nuestro cuerpo. Te ponemos, Señor, en esta noche nuestras vidas, Señor, la de nuestros hijos, la de nuestras familias. Padre, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Danos inteligencia, Señor, espiritual, que nosotros podamos ver más allá, Señor, que no seamos, Señor, Padre, personas que pasemos, Señor, por la vida sin darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, Señor. Que nuestros sentidos se agudicen para cuidar a nuestros hijos, Señor, a nuestros familiares, Señor, aún niños que estén indefensos, Señor, adolescentes que estén indefensos, aún amigas, amigos, Señor, que puedan estar siendo sometidos a abuso sexual, a violencia sexual y otro tipo de maltrato, Señor. Que nosotros tengamos no solo amor propio, Señor, sino amor al prójimo, como lo dice tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que traigas sanidad a nuestra mente, corazón, alma y cuerpo, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua te damos muchas gracias. Bendito Abacados. Amén. Amén.